Vamos a... Bien, vamos a iniciar la clase correspondiente al día de hoy. Historia Universal Pre 4, ¿ya? Vamos a tener lo siguiente, los movimientos totalitarios. A ver, vamos a recordar algo claro. Ha terminado la Primera Guerra Mundial y ha terminado la Revolución Rusa. ¿Está bien? La Revolución Rusa, la Primera Guerra Mundial. La Guerra Mundial termina con el Tratado de Versalles. ¿Ok? Termina con el Tratado de Versalles. Y después se inicia un periodo que van a conocer como el periodo de entreguerras. ¿Entiendes? Se llama entreguerras porque es entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Por eso se llama periodo de entreguerras, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. ¿Está bien? Y en ese periodo de entreguerras, sobre todo se desarrollan dos eventos históricos importantes. Uno son los movimientos totalitarios, los fascismos, la aparición de Hitler, de Mussolini, ¿ok? ¿Ya? Y número dos, el caos, la crisis, la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York. ¿Entiendes? La crisis del capitalismo. El capitalismo ya venía desarrollándose bastante tiempo, bastantes años, décadas, y tiene su primera caída. ¿Ok? Tiene su primera gran caída. Entonces, eso es lo que vamos a tratar el día de hoy nosotros, ¿ya? Una parte de lo que es los movimientos totalitarios y el crack lo dejaremos para la siguiente semana, ¿ya? Entonces, tomando en cuenta lo que estoy mencionando, comenzamos con lo siguiente. A ver, ¿qué dice? Concepto, concepto. Es la etapa histórica comprendida entre 1918, año que se firmó el armisticio que puso fin a la Primera Guerra Mundial, y 1939, fecha en que comienza un nuevo conflicto internacional, que es la Segunda Guerra Mundial. Esos son los años. Contexto. ¿Cuál es el contexto que se vive en aquel momento? ¿Qué se vive? Ya dice, el fin de la guerra no puso término a las penurias de los europeos enfrascados en la reconstrucción de sus economías. Primer contexto, reconstrucción de las economías europeas de los países que participaron en la Primera Guerra Mundial. Reconstrucción de las economías de los países que participaron en la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Eso es, número uno. Número uno. Tanto ganadores como perdedores tuvieron ese problema. Tanto ganadores como perdedores. No solamente fue una cuestión de los ganadores, o de los perdedores, discúlpame, ¿no? Que fue fatal, por cierto, no, o sea, Alemania, pero también fue de los ganadores, ¿ya? Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Inició un ciclo expansivo que se tradujo en una prosperidad sin precedentes. O sea, de todos los países que participaron de la Primera Guerra Mundial o Gran Guerra, Estados Unidos se considera el más beneficiado. Vivió una prosperidad sin precedentes. Por eso, ellos le van a llamar a esa época los felices años 20, los dorados años 20. Ellos no sabían lo que se venía, que era la crisis mundial causada también por ellos. O sea, si tú estás viviendo en Estados Unidos en 1918, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, toda esa década, o sea, la prioridad de convertirte en una persona adinerada, la posibilidad de convertirte en una persona adinerada, era total. ¿Entiendes? Era total. El negocio, el comercio se desarrollaba a altísimo nivel. A altísimo nivel. Y entonces, eso es, ¿no? Como se dice, pues, los felices años 20 en Estados Unidos.
El ciclo expansivo americano se quebró bruscamente en las postrimerías de la década, o sea, terminando esa década, dando lugar a una crisis cuyas repercusiones conmovieron a todo el mundo capitalista. Claro, lo que cayó fue el mundo capitalista. Si tú estabas desarrollando una economía independiente o dependías de otro tipo de país que no sea capitalista, esto no te afectaba. Lo malo que la dependencia hacia Estados Unidos fue masiva. ¿Me entiendes? Por ejemplo, ¿quién era antes el país potencia antes de Estados Unidos? Inglaterra. Inglaterra. Pero ahora Inglaterra participó en la Primera Guerra Mundial y estaba mal económicamente. ¿Quién lo ayudó a Inglaterra? Estados Unidos. Entonces, si tú estabas bajo el predominio de Inglaterra, ¿me entiendes? Bajo el predominio de Inglaterra, e Inglaterra estaba mal económicamente, también te va a perjudicar a ti. Y cuando estalló el crack del 29, donde Estados Unidos se ve perjudicado, afecta a Inglaterra y te afecta a ti que dependías de Inglaterra. O sea, todo tiene una relación, ¿entiendes? Todo tiene una relación. Ese es el contexto que se vivía. En ese contexto es que nacen estos de acá, los movimientos totalitarios. ¿Ya? Los movimientos totalitarios. Y yo creo que ustedes tranquilamente conocen a esos dos personajes que están ahí o no los conocen. Sobre todo a uno. Sobre todo a uno. Uno es Hitler y el otro no recuerdo cómo se llamaba. Claro. Uno es Hitler, pero el otro... Claro. Hitler es reconocido, pero en todos lados, ¿sí o no? Es reconocido en todos lados. ¿Ok? Es reconocido en todos lados. Este señor de acá es Benito Mussolini. Benito Mussolini. Es el fascista italiano. El fascista italiano. Y este es el fascista alemán. Claro que el fascismo alemán tiene un nombre propio, que se llama nazismo. ¿Me entiendes? O sea, ya, profe, o sea, a nivel general se llama fascismo, profe. Correcto, a nivel general se llama fascismo. Y cuando se aplica en cada país, ya tiene su nombre propio, su propia característica. Y profesor, ¿por qué le ponen movimientos totalitarios? Porque el poder total de ese país lo tiene una sola persona. Por eso se le llama totalitarismo. ¿Ok? Totalitarismo. Y tienen sus particularidades, ¿ah? Mira, identifícalos de la siguiente manera también, aparte de sus caras, su vestimenta, ¿no? Mira, ve. Esta de acá. ¿Esto qué cosa es? Es el águila que utilizaba el Imperio Romano. ¿Me entiendes? Que utilizaba el Imperio Romano. Entonces, ya se identificaba automáticamente con algo imperialista. Mira. También su vestimenta y, bueno, aunque este objeto de acá, que es también un ave, no era tan conocido como este objeto de acá, que sí era propio de ellos. La esvástica nazi, creación justamente de Hitler. Entonces, eso es lo que vamos a tener. Ahora, siguiendo con esto. El totalitarismo fascista es un sistema ideológico que antepone el interés del Estado al de los individuos. O sea, cada persona, cada grupo humano tiene sus intereses. Cree que es lo mejor para el gobierno y todo eso. Pero el totalitarismo fascista te dice, ¿no? Primero el Estado a cada individuo o a cada grupo. Primero el Estado. ¿Y quién decide qué es bueno para el Estado? Esos personajes. Esos personajes se sienten pues iluminados para entender verdaderamente qué cosa es bueno para el Estado. ¿Me entiendes?
Esos personajes se sienten con la capacidad de poder entender, de poder comprender y difundir qué es lo bueno para el Estado. ¿Ok? Entonces, eso es algo que debemos tomar en cuenta. Por eso es totalitarismo fascista. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre esto? A ver, hay que entender una cosa clara acá. La burguesía es la promotora del capitalismo. La burguesía en el mundo. La burguesía son los adinerados, son los dueños de los medios de producción, etc. ¿Ok? Pero ellos tuvieron una gran crisis. Por eso dice, causa la Gran Depresión capitalista, la crisis de 1929. ¿Qué ocasiona esto? Esto ocasiona problemas sociales. Problemas sociales. ¿Cómo salimos de esos problemas sociales? Mediante este tipo de ideologías. Donde se dice que el gobierno está haciendo lo mejor para poder, ¿no? Para poder tener un Estado estable, organizado, sin crisis. ¿Y sabes quiénes lo promueven? Lo promueven los propios burgueses. ¿Ok? O sea, profe, un ratito. O sea, el mismo sector social, sino que este sector social piensa que la mejor manera es con seguir con lo mismo, ¿no? Lo que vamos a ver la próxima semana, con lo que se va a llamar el New Deal, la intervención del Estado en la economía. Pero estos de acá piensan que lo mejor es imponer un gobierno totalitarista, ¿no? Para calmar cosas como, por ejemplo, yo no quiero que haya huelgas ni manifestaciones. Entonces, la manera de poder controlar a esos manifestantes es mediante un gobierno que diga, esos obreros están haciendo huelga. ¿A quién perjudican al final? A la empresa. Y si la empresa no produce, ¿a quién perjudican? Al Estado. Si a la empresa le va mal, al trabajador, ¿cómo le va? Mal. Ese es pensamiento fascista. ¿Entiendes? Ese es pensamiento fascista. ¿Ok? Y así hay muchos que vamos a ir conociendo. Otra causa por la cual se genera el fascismo. Otra causa. La consolidación del socialismo en la URSS. Tú sabes que si ya estamos en 1920, 22 exactamente, ya en la URSS, ya en Rusia se ha creado la URSS. Ya existe la URSS. Y ha comenzado a trabajar sus planes quinquenales. O sea, los objetivos que irá cumpliendo cada 5 años. Los objetivos que irá cumpliendo cada 5 años. Esos son los planes quinquenales. ¿Qué objetivos va a ir cumpliendo cada 5 años? ¿Ok? ¿Ya? Y entonces se está expandiendo a nivel Europa y es muy peligroso ese socialismo, porque no es burgués, es más bien de los obreros. ¿Me entiendes? Que son los contrarios a los dueños de las empresas. Avancemos y tenemos, mira, estos eran los sistemas políticos que se manejaban. Por un lado, la burguesía tenía lo que comúnmente desarrollaba, democracias liberales. Las democracias liberales acá están en Gran Bretaña, Irlanda, Francia, la parte nórdica, en la zona de Austria. Régimen comunista, la URSS. Y que iba creciendo cada vez más, iba influenciando más en toda Europa Oriental. Europa Oriental es de ellos. Europa Oriental es de ellos. ¿No? Regímenes autoritarios, ¿ya? Y los regímenes fascistas. Fascistas, Alemania, Italia, ¿ok? Alemania, Italia. Luego va a crecer en Japón y va a crecer en lo que es España. ¿Entiendes? ¿Ok? Esa es la gran diferencia, por si acaso. Un régimen fascista. Un autoritarismo es cuando, por ejemplo, podía ser un militar en el poder. Un militar en el poder. Bien. A ver, acá tenemos lo siguiente. Mira, ¿cuáles son las características generales del fascismo? Primero,
Corporativismo. Corporativismo. Conciliación entre trabajadores y capitalistas. Esto es lo que se debe buscar. ¿Entiendes? Esto es lo que se debe buscar. Corporativismo. ¿Qué quiere decir? Escúchame bien. Es lo que te mencionaba hace un momento. Salían afiches donde el obrero iba de la mano del trabajador. Con esa frase que decía, pues, si a la empresa le va bien, al trabajador le va bien. Y tú puedes decir, profe, pero eso es cierto. Si a la empresa le va bien, al trabajador le va bien. No. Si a la empresa le va bien, al dueño le va bien. Al dueño le va bien. El trabajador sigue recibiendo lo mismo o un poquito más. Un poquito más. ¿Me entiendes? Pero no hay esa distribución equitativa de la ganancia, esa distribución equitativa de la riqueza. A eso se refiere. ¿Ok? Entonces, esa es una característica. Se trata de buscar la conciliación, la unión de los dueños y los obreros, entre los obreros trabajadores y los dueños, que son los capitalistas. Por ejemplo, eso es contrario a lo que propone el socialismo. En Rusia, tú sabes quiénes se levantaron. Hemos hecho revolución rusa. Se levantaron los obreros contra la burguesía y los obreros contra la monarquía zarista. Revolución bolchevique, ¿sí o no? En la menchevique era la burguesía, por ejemplo, que se tumbó al rey zar, al zar Nicolás II. Pero en la bolchevique son los obreros campesinos que también se tumbaron a ese régimen burgués de Alexander Kerensky. ¿Me entiendes? En cambio acá el fascismo propone que trabajadores y campesinos deben estar unidos, trabajadores y obreros deben estar junto a sus burgueses capitalistas. Que no haya contradicción de lo que tanto hablaba el socialismo. Que no haya contradicción. ¿No? Chauvinismo, nacionalismo exagerado. Nacionalismo exagerado. Esto siempre va a funcionar. El nacionalismo siempre va a funcionar, muchachos. Siempre. Hablar de la guerra contra Chile siempre funciona. Hablar de la selección peruana siempre funciona. Hablar del que el pisco es peruano siempre funciona. ¿Me entiendes? Imagínate, ese es nacionalismo. Pero llevarlo al chauvinismo o chauvinismo, que es el exagerado, que es el extremo, ya es bajo una sola finalidad, manipular a las masas. Un excesivo nacionalismo, exagerado. ¿Alguna vez ha crecido esto acá, en el Perú, profesor? Claro. Primero durante la época del tercer militarismo con Sánchez Cerro. Y en los últimos tiempos, profesor, claro. Habrás escuchado, ¿alguno de ustedes ha escuchado del etnocacerismo? ¿Alguno de ustedes ha escuchado etnocacerismo? ¿O nadie ha escuchado del etnocacerismo? ¿Nadie? ¿Nadie ha escuchado al papá de Ollanta, Yantauro Humala? El etnocacerismo. Es el triunfo de los que deben dirigir verdaderamente el país. ¿Quiénes? Los mestizos. Por eso Cáceres era mestizo. Etnocacerismo. Y de ahí cuando Ollanta llegó al poder, su mismo papá que le dijo, mi hijo ha traicionado la ideología etnocacerista. ¿No? La única esperanza que tenemos es mi hijo Antauro. ¿Entiendes? O sea, la ideología hace pelear a los mismos creadores de esa ideología. Por eso acá tenemos, por un lado, nacionalismo de Mussolini, nacionalismo de Hitler, nacionalismo de Francisco Franco. O sea, cada uno lo desarrolla según su punto de vista, pues según su idea. ¿Me entiendes? Pero yo lo que quiero que entiendas es que es nacionalismo extremo. Otra característica, chauvinismo. ¿Qué más? Totalitarismo. Esto sí lo sabes. Concentración del poder en una sola mano, en una sola persona. No hay más. Profe, y el Congreso y los ministros solamente trabajan según lo que diga el líder máximo. Nada más. Tú sabes que a Hitler le decían
El Führer. Heil Führer. El Führer. Heil Führer. ¿Me entiendes? Y a Benito Mussolini le decían el Duce. El Duce. Le decían el Duce. En ambas opciones significa líder. ¿Me entiendes? Significa líder, ¿no? Ya, por si acaso. El Führer y el Duce. Ahorita lo vamos a ver. Ah, otra cosa más. El totalitarismo. Acá, las Olimpiadas de Berlín ante el totalitarismo. Hitler en 1936 realizó Olimpiadas de Berlín de 1936. Y ocurrieron bastantes cosas anecdóticas que si tú las buscas te vas a quedar impresionado. Uno, la que ocurrió con nosotros. Nuestro equipo de fútbol fue allá, a las Olimpiadas, y le ganó a Austria. Pero se pidió que el partido se vuelva a jugar. ¿Por qué? Porque no se iba a aceptar que una raza inferior le pueda ganar a una raza aria superior. Es ahí cuando Perú se retiró de las Olimpiadas. Número 1. Número 2. Hubo un ganador de la carrera de 100 metros planos. Y era negro. Y Hitler siempre le otorgaba la medalla de oro a todos los que ganaban. ¿Y en eso qué pasó? Pasó que, en este caso, Hitler no entregó la medalla. No entregó la medalla. Imagínate. Entonces, tenemos 3 características que debes marcar. Corporativismo, totalitarismo y chauvinismo. Ahí está para que lo veas. Corporativismo, chauvinismo y totalitarismo. Corporativismo, unión de trabajador y capitalista. Chauvinismo, nacionalismo extremo. Totalitarismo, todo el poder en una sola mano, en una sola persona. ¿Está bien? Listo. Siguiendo, vamos a los representantes, o sea, cada uno de ellos. Cada uno de ellos. ¿Quiénes son ellos? A ver. ¿Quiénes son ellos? El primero es el que está aquí. Este señor es el fascista Benito Mussolini, italiano él. Palabra, frase, nuestra doctrina es el hecho. Las acciones son las que nos catalogan. Las acciones son las que cuentan. ¿Ok? Las acciones son las que cuentan. Benito Mussolini. ¿Ya? A ver. ¿Qué pasaba en Italia para que nazca el fascismo? Hubo una crisis social incontrolable. ¿A quién tenían como gobernante? El gobernante ahí era el señor rey Víctor Manuel III. Rey de Italia. Víctor Manuel III. Rey de Italia. Él gobernaba. Todavía Benito no estaba. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, como era un rey de la nobleza, chocaba constantemente con la burguesía, que quería seguir desarrollando su economía. Y esto va a generar que esta burguesía favorezca el desarrollo del fascismo. La burguesía favorece el desarrollo del fascismo. ¿Está bien? Favorece el desarrollo del fascismo. Ahí está. Favorece el desarrollo del fascismo. ¿Cómo se llaman sus seguidores de Benito? Los seguidores de Benito se llaman los camisas negras. Acuérdate, ¿ah? Los camisas negras. ¿Ya? Los camisas negras. Eran las fascio di combattimento. Las fascio di combattimento. Las fuerzas de combate. ¿Ya? Fuerzas de combate fascistas. ¿Ya? Tú me vas a decir simplemente los camisas negras. Eran de Italia. Los camisas negras, seguidores de Mussolini. ¿Está bien? Camisas negras. Ellos harán una gran movilización. Una inmensa movilización. Esa movilización se llama la Marcha sobre Roma. ¿Y qué va a tener como consecuencia la Marcha sobre Roma?
la caída del régimen de Víctor Manuel III. Se tumban, lo sacan del poder, ¿me entiendes? Lo sacan del poder a Víctor Manuel III y los fascistas se imponen. ¿Cuál es el episodio con el cual Mussolini toma el poder? La marcha sobre Roma. ¿Acompañado de quién? Los camisas negras. Así me vas a responder por si acaso. ¿Está bien? ¿Qué más tenemos? ¿Cuáles son los principales lineamientos del gobierno de Mussolini? O sea, ¿cuáles son algunas de las medidas que él hizo? Primero, represión hacia el pueblo. Como había crisis, el pueblo salía a reclamar. Si salía a reclamar, hay que tranquilizar la cosa. Hay que reprimir. Reprimir significa mandarte a mi fuerza de choque para que controle las movilizaciones. Y entonces, represión hacia el pueblo. Se anuló la libertad de prensa. No hubo libertad de prensa. Y se anuló los partidos políticos. Se decía que los partidos políticos no ayudaban a la unidad de Italia. Y solamente hubo un solo partido, el partido único. Esa es otra característica del fascismo. No dejaron que haya partidos políticos en gran cantidad, sino partidos únicos. ¿Entiendes? ¿Ya? Partidos únicos. Un solo partido. El partido fascista. Punto. Se acabó. No hay más. Así se daban las situaciones. Y todos los demás partidos desaparecieron. Y sus líderes fueron perseguidos. Y si no fueron perseguidos, fueron expulsados de Italia. Así era. ¿Ok? Otra cosa que promovió Mussolini, la firma de la Carta de Laboro. Esta sí te puedo preguntar. La Carta de Laboro. Esta sí te puedo preguntar. La Carta de Laboro. ¿Qué cosa es? Se suprime todos los derechos de los obreros. Todo lo que se había ganado, las 8 horas de trabajo, el salario dominical, todo eso se suprime. ¿Entiendes? Pero no lo digo, se suprime y punto, no. Se suprime porque más causa malestar que cosas positivas, yo digo. Hay que poner a trabajar a las empresas, hay que hacerlas grandes. Y de esa manera tendremos una gran Italia. Y esa gran Italia con grandes empresas va a tener grandes obreros. Esa era la forma como se manejaba el discurso. ¿Me entiendes? La cuestión, y ya te he dicho ya, tú en este momento agarras y automáticamente dices, yo soy obrero en una empresa. ¿Sabes por qué te van a pagar más? Porque tú produces más, pero para ellos, no para ti. Ese es el mundo capitalista actual. Hay que entenderlo bien. ¿Ya? Entonces, esto ya se sabía desde esa época en lo que es Europa, en Italia específicamente. Carta de Laboro, supresión, eliminación de los derechos de los trabajadores. ¿Ok? De los trabajadores. Listo, ¿qué más? Y esto sí te voy a tomar. Tratado de Letrán. Este tratado de Letrán sí te voy a tomar. Esto fijo que te pregunto. Mira, te estoy avisando. Conciliación con la Iglesia Católica. Conciliación con la Iglesia Católica. Mira esta imagen de por aquí. Conciliación con la Iglesia Católica. Mira esa imagen de por ahí. Y te vas a dar cuenta por qué existe el Vaticano. ¿Ok? ¿Qué dice? Italia reconocía la soberanía del Estado del Vaticano y a cambio se reconocía la religión católica como la oficial del Estado. ¿Entiendes? Y ahí está la firma entre el Papa y los representantes del Estado italiano de Benito Mussolini. ¿Me entiendes? O sea, la Iglesia pudo obtener su gusto. ¿Cuál fue su gusto? Tener su propio país. Tener su propio país. O sea, si tú me preguntas, ¿desde cuándo el Vaticano es un país? Desde la época de los movimientos totalitarios. Desde la época del totalitarismo de Benito Mussolini.
¿Entiendes? Donde Benito Mussolini, el fascista, represor del pueblo, le reconoció la independencia de ese territorio a favor del papado. Y es por eso que es un país dentro de otro país, pues. Es un país dentro de otro país. Así de simple. ¿Ok? Entonces, eso también debemos tomarlo en cuenta desde cuándo el Vaticano es un país independiente, desde esa época. Y otra cosa más. Mire esta imagen. Y esto era lo común en Alemania y en Italia. Lo común en Alemania y en Italia. Los niños eran ingresados al ejército fascista italiano desde muy pequeños. Ahí está. Ahí están, condecorados y todo, por parte del ejército. ¿Entiendes? Hacían guardias y todo. Esa era su normal vida. Los muchachos desde pequeños eran, como se dice pues, educados, entre comillas, bajo la ideología fascista, haciendo acciones de este tipo. Tienes que cuidar, ¿no? Por eso Hitler también tuvo lo suyo, pues Hitler tuvo su juventud hitleriana, ¿no? Chicos de 12 años, 13 años, 14 años. ¿Entiendes? Seguidores de Hitler. ¿Ok? Entonces, esto es lo que muchos a veces cuando se enteran piensan que esto es película, que esto solamente es película nada más, esto fue creado, ¿no? Es una película para la diversión de la gente. ¿Ok? Cuando esta es una realidad. A los niños se les cuidaba así, ¿no? Era más o menos un pensamiento que los hijos tuyos en Italia no eran hijos tuyos en realidad, eran los hijos de Italia y debían ser formados bajo ese pensamiento. La defensa de Italia, dar la vida por Italia. Esto es entonces lo que sucedió en Italia. Vamos a lo que sucedió en Alemania. Tú sabes que Hitler fue un hombre que participó en la Primera Guerra Mundial. Participó en la Primera Guerra Mundial. Ya fue soldado durante la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Incluso sufrió un ataque de gas mostaza que lo dejó ciego por cerca de 20 días. ¿No? Todo su batallón sufrió eso. Y entonces vamos a tener el nazismo, que es el fascismo alemán. El fascismo alemán se llama nazismo. ¿Y por qué se llama nazismo? Porque el partido político único que hubo en Alemania es el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Nacional Socialista. Profe, pero es socialista, está utilizando la palabra socialista de Rusia, y no que era su contrario, su enemigo, está utilizando la palabra nada más. No está diciendo que sea socialista comunista. ¿Entiendes? La palabra no es exclusiva. Por eso se llama Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Conocido comúnmente como ¿qué? Como partido nazi. Partido nazi. ¿Por qué sucedió el problema acá? ¿Por qué sucedió el problema acá? Acá sucedió el problema por lo siguiente. Mira, crisis económica también. Pero acá es como efecto de la Gran Depresión y sobre todo del Tratado de Versalles. Los alemanes no se tragaban el Tratado de Versalles. Era la peor ofensa que le habían hecho. Tener que pagarle a sus vencedores. No tener la posibilidad de desarrollar una industria nacional fuerte. No tener un ejército más de 100.000 personas. Prohibir el servicio militar obligatorio para que de esa manera mi gente no esté preparada para un posible conflicto. Todo eso eran imposiciones que, por cierto, ni apenas llega Hitler, son desobedecidas. Son desobedecidas. ¿Ok? Y tú me podrás decir, profe, pero si Hitler desobedece, ¿por qué Francia e Inglaterra no hicieron algo? ¿Por qué no hicieron algo? Por llevar las cosas en paz, en tranquilidad. ¿Entiendes? Es que a veces, cuando tú dejas, ya, le perdono, ya, esta vez de paso, y eso se convierte en una constante, entonces
Eso luego va a hacer que esas personas que están incumpliendo cada vez quieran ¿qué cosa? Más. Simple. Deducción. Y eso le sucedió justamente a Francia e a Inglaterra por permitirle a Alemania, ¿no? Algunos caprichos. Con la única finalidad de que no haya un nuevo conflicto. ¿No? Porque Inglaterra y Francia querían evitar un conflicto. Y aún así decían, ¿no? Aún así decían, si Alemania tiene, ya, a ver, le dejamos que tenga un poquito más de ejército. Le perdonamos una que otra deuda. Le dejamos que desarrolle su industria militar. Ya, normal. ¿Saben por qué? Porque Rusia es enemigo principal de Alemania por el socialismo, el comunismo socialismo. Así que no creo que Alemania se atreva a hacernos algo, pues, porque sabe claramente que está en pierde. Estaríamos Francia, estaríamos Inglaterra y estaríamos Rusia contra Alemania. Así que, ¿qué se nos va, qué se va a poder afrontar una guerra? No, imposible. Eso creían. Hitler preparó todo para su segunda guerra, para su revancha, como se dice. Ya, uno, todo lo que es el efecto de la Gran Depresión capitalista, y dos, todo lo que le impusieron en el Tratado de Versalles. Otra cosa más, la ascensión de los movimientos socialistas que la República de Weimar no podían controlar, claro, no podían controlar, o sea, los movimientos socialistas dentro de Alemania iban creciendo. Esto, ¿sabes por qué? Esto porque en Rusia ya estalló la revolución, ¿no? Ya se creó la URSS. Y entonces, ¿cuál fue el papel de la URSS luego de eso? Fue ir creciendo, expandiéndose, hacer que aparezcan partidos socialistas en diversos países de Europa. ¿Me entiendes? Y uno de esos lugares donde comenzaron a aparecer partidos socialistas fue en Alemania. Por eso dice aquí, ascensión, subida, de los movimientos socialistas que la República de Weimar es la que se creó después de la Primera Guerra Mundial. República de Weimar, es como decir un gobierno nada más. Weimar no es una persona, es un lugar, ¿no? Donde Alemania tenía un gobierno que la República de Weimar no puede controlar, o sea, no puede controlar el crecimiento del socialismo dentro de Alemania. Y eso es peligroso, ¿no? Para Hitler. Por eso Hitler intenta, en un primer momento, intenta dar un golpe de Estado, y en ese primer intento fracasa. Eso se llama el Putsch de Múnich, en 1922. Entre el 22 y 23 intenta un golpe de Estado, Hitler, pero fracasa. Y luego es encarcelado. Y luego de ser encarcelado, él o mejor dicho, estando encarcelado, él escribe esto de acá. Mein Kampf, mi lucha. Mi lucha. Ahí está plasmado todas las ideas de Hitler. Ahí está plasmada todas las ideas de Hitler. Ideas que luego le van a servir para poder ser parte, ¿no?, de el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. El que te dije, pues. El Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Conocidos comúnmente como los nazis. Eso le sirve para poder entrar ahí. Sus ideas, que sean conocidas, ¿no?, por parte de la gente. ¿Ok? ¿Ya? Eso es. Por eso dice acá, ¿no? Nazi es la contracción de la palabra alemana nacionalsocialista, ¿no? ¿Qué significa nacionalsocialista? O sea, nazi. Este es justamente. ¿Ok? Hitler, entonces, después de su cárcel, después de su presidio, después de estar preso, agarra y va a ser reconocido porque tiene este libro con unas ideas claras. Y sobre todo habla del revanchismo alemán, habla sobre todo de culpar a algunos de la debacle alemana, que lo vamos a ver acá. ¿Qué plantea, por ejemplo, en sus ideas? ¿Qué plantea? ¿Qué ideas tiene este señor llamado Hitler? ¿Ok? ¿Qué ideas tiene? Por ejemplo, dice, plantea la abolición del Tratado de Versalles. No debe existir el Tratado de Versalles. Abolición del Tratado de Versalles. No al Tratado de Versalles. Eso es. No. Plantea el antisemitismo.
Los verdaderos culpables de la debacle alemana son los judíos. Y debemos desaparecerlos, exterminarlos. Cosa que luego hará en los campos de concentración, como lo ves aquí. Ahí están los judíos siendo asesinados por los nazis. Este es el inicio. Ahí está uno a uno, tirados en esta fosa común. Y terminan así, como lo ves acá, como si fueran cualquier cosa, en grandes cantidades, uno sobre otro. ¿Me entiendes? Eso era lo que se hacía contra los judíos. Esa era parte de su ideología, parte de su pensamiento. Antisemitismo significa exterminio de los judíos. La teoría del espacio vital, plantea la teoría del espacio vital. Dice que Alemania, para ser grande, necesita un espacio vital. Un espacio necesario para poder desarrollar a una gran Alemania. Y señor Hitler, ¿dónde está ese espacio? ¿Dónde queda ese espacio? En toda Europa. En toda Europa. Toda Europa es necesaria para desarrollar una gran Alemania. ¿Entiendes? Toda Europa. Entonces, trataba de justificar su expansionismo. Justificar el expansionismo. ¿No? Luego, Hitler mandó a aniquilar nazis insubordinados en la noche de los cuchillos largos. Si yo te pregunto, ¿la noche de los cuchillos largos? Tú me vas a decir lo siguiente. Escúchame bien, ¿eh? Hitler tenía gente que lo seguía en sus ideas. ¿Ya? Tenía gente que lo seguía en sus ideas. Pero por ahí había uno que podría decirle, ¿no? Pero, señor Adolf Hitler, ¿no crees que en esta parte estamos siendo muy extremos? ¿No crees que en esta parte lo podríamos cambiar y hacerlo más suave? ¿No crees que cuando Hitler veía a un personaje de su entorno así, automáticamente lo tomaba como alguien que estaba cuestionando su poder, cuestionando su idea? Un insubordinado. ¿Y qué hay que hacer con todos ellos? Como están haciendo dudar mi ideología, mi pensamiento, hay que eliminarlos. Hay que eliminarlos. Y para eso escogió una noche específica donde todos aquellos que en algún momento cuestionaron sus ideas fueron asesinados. Noche de los cuchillos largos. Para evitar cualquiera que esté temblando, que esté dudando de su proceso. ¿Entiendes? Imagínate, ¿eh? Entonces, esa era la forma como Hitler pudo establecer pues su movimiento. ¿Qué más? Racismo absoluto. Pensaba que la raza aria era superior, los arios, los blancos. Los arios eran superiores. ¿Me entiendes? ¿Ya? Los mestizos, los mezclados, y los semitas, los judíos, son inferiores. La raza aria es superior y única. Es la verdadera Alemania. Debemos unir a todos los arios. ¿Me entiendes? Esa era la idea de Hitler. Tanto así que, ¿sabes qué? Ordenó que miembros de su ejército, ¿no?, capturen a mujeres arias, blancas, y tengan relaciones con ellas, para que solamente nazcan niños arios, sin padre ni madre, que sean cuidados en hospitales administrados por el Estado. Administrados por el Estado. Que ahí nazcan, que ahí se les cuide. Solamente con la única finalidad de tener más gente aria en su territorio. No eran considerados hijos de su papá y de su mamá, sino hijos de Alemania. O sea, al final era gente que no sabía quién era su papá, quién era su mamá. Ese tipo de cosas, a ese nivel se llegó durante esta época de la década del 30. ¿Ok? ¿Qué más? Ese Hitler. De él vamos a hablar más porque vamos a tocar la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De él vamos a hablar más. Este hombre es Franco. Francisco Franco.
Es el tercer fascista importante. Claro, menos importante que Hitler y Mussolini, de hecho. Sino que, a ver, de él, ¿qué vamos a conocer? Vamos a conocer algunas cosas básicas. ¿Ya? Él se revela en España. En España. ¿Ya? En España. Él promueve la concentración del poder político en una sola persona, en él. Se llama Francisco Franco. Promueve la idea de la adhesión inquebrantable hacia el caudillo. Todos le debían al caudillo. ¿Entiendes? Promueve el anticomunismo. Bueno, todo movimiento fascista es anticomunista. Todo movimiento fascista es anticomunista, por si acaso. ¿Ya? Es anticomunista. Solamente lo de amarillo, nada más. Nacionalcatolicismo. Tiene que estar aliado a la Iglesia. Por eso dice, pues, la Iglesia fue la gran legitimadora de la dictadura franquista en España. Así como Benito Mussolini logró el apoyo de la Iglesia en Italia, Franco lo hizo en España. ¿Entiendes? Lo hizo en España. ¿Ya? Por si acaso. Defensa de la unidad de la patria. No debe haber desunión. Cualquier intento en contra de Franco era un intento de lucha contra la unidad de España. Así se tomaba. Por eso, mira, fomentó el castellano como única lengua. Y por eso en España hay muchas luchas por obtener su independencia de los vascos, por ejemplo, de los catalanes, por ejemplo, porque acá le impusieron la unidad a España, a los distintos pueblos que vivían dentro de España. El tradicionalismo. Se dijo que se debe defender la dictadura de Franco. ¿Por qué? Porque así se hizo desde el inicio de España. La tradición de tener a una sola persona en la cabeza del gobierno, desde los reyes católicos, pasando por Carlos I y todas las dinastías que estaban en España. Y adivina quién lo apoyaba a Franco. Ahí está, mira, lo estás viendo. Ahí está. Ahí está Franco y acá está Hitler. ¿No? Tú sabes que ahí hubo, ¿qué cosa? Una guerra civil española, por la cual Franco logró tomar la conducción del gobierno español. Él ganó. Y es por eso que esa guerra civil española ocurrida entre 1936 y 1939 será el antecedente de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y quién le ayudó a Franco a ganar allá en España? Le ayudó Hitler y Mussolini. Y es por eso que Hitler y Mussolini dijeron, ya ganamos en España, Franco es nuestro aliado, es el momento de hacer la guerra, es el momento de enfrentarnos. Este era una clásica caricatura de la época. Santo Padre, los nazis han asesinado miles de judíos. ¿Qué hacemos? Oremos, hijo, oremos. Esa era la forma como se tomaban las cosas. ¿Entiendes? Entonces, ya sabes cuál era la actitud del papado y de la Iglesia Católica durante el desarrollo de estos movimientos nacionalistas. ¿Ya? Esto es lo que vamos a tener en nuestro libro. Los totalitarismos en Alemania, Italia, Japón y la URSS. O sea, yo he tocado Alemania, Italia, España. ¿Dónde más hay totalitarismos? En Japón y la URSS. ¿Me entiendes? Ahí también hay totalitarismos. O sea, ahí también hay movimientos de este tipo. El de la URSS es cuestionable porque es justamente el periodo de Stalin. ¿Te acuerdas del sucesor de Lenin, no? Stalin. Ya. Acá te va a explicar qué es el periodo de entreguerras. ¿Ya? ¿Qué es el periodo de entreguerras? Acá, cómo se genera el fascismo en el poder. Este de acá es Benito Mussolini, por ejemplo, con su vestimenta civil. ¿Me entiendes? Con su vestimenta civil. Te habla de Benito Mussolini, te habla de Víctor Manuel III, te habla del Tratado de Letrán y te habla de algo novedoso que no te he mencionado.
el eje romano-Berlín. El eje Roma-Berlín es el nacimiento de la alianza entre Hitler y Mussolini, que luego llevará al eje Roma-Tokio-Berlín, que serán los países que afrontarán la Segunda Guerra Mundial. ¿Me entiendes? Acá te explica por qué era fascismo, el nacionalismo extremo. ¿Ok? ¿Ya? ¿Cuáles son sus características ideológicas? ¿Me entiendes? Características ideológicas. El fascismo no tiene ni estatutos ni reglas. ¿Me entiendes? Ni estatutos ni reglas. ¿Quién decide qué es lo bueno? El hombre. O sea, Benito Mussolini, el duce. ¿Y cómo se decía Hitler? El Führer. ¿Ya? Bases doctrinales. Esto es importante. ¿Eh? Democracia y el parlamentarismo. Oposición hacia eso, hacia la democracia. Por eso tienen todo el poder ellos, pues. ¿Ok? Oposición a la democracia y al parlamentarismo. El odio al socialismo. Odio al socialismo. Y al internacionalismo. ¿Me entiendes? Nada de que cosas internacionales, nacionales. Por eso en esos tiempos había, por ejemplo, las internacionales obreras. Los obreros se reunían, los obreros del mundo se reunían para poder ver la situación del obrero en el mundo. Se promovía el internacionalismo, ahora no, ahora se promueve el nacionalismo, cada uno en su país. Rechazo a la creencia y progreso y la virtualidad del pacifismo. Nada de pacifismo, expansión. Desprecio a los derechos individuales. Desprecio a los derechos individuales. No me interesas tú como individuo, me interesa el Estado. Y exaltación de Estado como suprema entidad histórica. Por eso te digo, el Estado es lo superior. ¿Me entiendes? El nazismo, acá está, los términos que te he mencionado. Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, Hitler. Tercer Reich, es el tercer imperio, es lo que hizo Hitler para tomar el poder. Hitler tomó el poder en 1933, ¿no? Dejando de lado al presidente de Alemania, este de acá, mírame, Paul von Hindenburg. ¿Me entiendes? Hindenburg. ¿Ya? Acá está la ideología nazi, el Führer, su obra, Mein Kampf, mi lucha. Mein Kampf, mi lucha. La esvástica o cruz gamada, ¿ok? Símbolo del partido nazi, ¿ya? Sus poses, estos son carteles hechos para fomentar la idea del líder Hitler. ¿Entiendes? Hasta el mismo saludo fue creado para poder identificarlo. Acá está Hitler y Mussolini en otra de las reuniones más. Y acá está lo que te decía. Esto me vas a leer, por favor, porque esto también viene en la práctica. El estalinismo. ¿Me entiendes? El estalinismo. Y las ideas principales de Stalin, que es el gran perseguidor de Trotsky, están acá. Esto de acá. ¿Me entiendes? La defensa del socialismo en un solo país, la lucha de clases se agravaría a lo largo del desarrollo del socialismo. Lucha de clases es clase dominante versus clase dominada. Recuerda eso. Clase dominante versus clase dominada. ¿Ok? Entonces, este es el estalinismo político. Esto es lo que me tienes que tú estudiar. Estalinismo. Esta partecita de acá. ¿Ya? Esta partecita de acá. Y de acá viene el crecimiento de Japón. El crecimiento de Japón que se convierte en una potencia y que quería sus colonias allá en el Asia, en el Océano Pacífico. ¿Y quién tenía las colonias en el Océano Pacífico? Las tenía sobre todo Estados Unidos. Entonces Japón dice, tengo que luchar contra Estados Unidos. Y es por eso que decide en algún momento de su historia atacar la base norteamericana en medio del Océano Pacífico, llamada la base de Pearl Harbor. Pearl Harbor en Hawái. El ataque a Pearl Harbor. Eso hace Japón. Y Estados Unidos no se lo perdona. Estados Unidos no se lo perdona. ¿Quién era el cabecillo ahí? El emperador Hirohito. Él era el cabecilla. Él era el cabecilla. Claro, Samuel, hay una película de eso, correcto. Pero la película más se centra en la cuestión amorosa, creo, si no me equivoco. Hay una película, sí, Pearl Harbor, ¿no? El emperador Hirohito. Él es el cabecilla. ¿Me entiendes? Esto es cuando los japoneses se comienzan a occidentalizar, pues. Ya no visten en sus clásicas vestimentas tradicionales, sino visten como, mira, como si fueran soldados europeos. Ese es el momento que Japón quería, pues, expandirse en gran parte del mundo. ¿Ok? ¿Ya? Eso es lo que vamos a tener. Bien, de ahí
Ese es lo principal. Acá te cuenta algo, cuál es el conflicto que tuvieron con China. Con China, la China comunista, la China de Mao Zedong, por ejemplo. ¿No? La China de Mao Zedong. ¿Ok? Bien. Y esto de acá, dice, ¿no? Desarrolla el esquema, ¿no? Fascismo. Postulados son sus ideas. Postulados son sus ideas. Autor ya sabes quién es, pues. No, o sea, ni más. Esta parte de acá, página 124, es la que va a quedar como tarea. Esto de acá, lo que estás viendo en pantalla. Esto es lo que va a quedar como tarea. Acá solamente es una nada más, una palabra. Y acá es el cuadrito de todo lo que te he explicado. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que tenemos, muchachos, para lo que es el día de hoy.